Asamblea de Santander, reiteramos ese saludo a esta mesa principal que vemos a Julio Gordillo, por supuesto a Harold Durán, a Tuto Díaz, por supuesto a Carlos Sano, a Raúl Rubio, un grato amigo, a todos los presentes, a mi señora que me acompaña en todas estas actividades, un abrazo especial. Pero mi primo, Gustavo Panador, póngase de pie, algo inervio esta convocatoria, Barranca Bermeja le agradece con un fuerte aplauso. Señoras y señores, Barranca Bermeja, con ustedes el presidente Álvaro Uribe Vélez. Muchas gracias, estimada comunidad. Muy estimados pastores Orlando Mendoza y Yolanda Vargas, anfitriones de este año. Muy estimada representante electa Johanna Chávez, diputado Iván Aguilar, el representante por Santander Oscar Villamizar, compañeros candidatos a la Cámara. ¿Qué será eso? Bueno, muy estimados candidatos a la Cámara, Gustavo Panador y Marcos Díaz, muy estimado Ramón Ramírez, enlace del Centro Democrático Barranca Bermeja, Comité Municipal, muy estimado Julio Gordillo, representante, ¿dónde está Julio? Representante de los... Julio, ¿por qué no viene arriba adelante, por favor? Julio ha dirigido una campaña muy importante. ¿Por qué protestan los trabajadores de Ecopetrol? Yo salvé esa compañía. Cuando yo llegué, valía 8.000 millones de dólares. Cuando salí quedó valiendo 120.000 millones de dólares. Es bueno. Yo les ruego a ustedes difundir esto profusamente en Barranca Bermeja. ¿Qué mal les hizo? ¿O qué es lo bueno que les ha hecho Santos? Lo bueno que les ha hecho Santos es muy malo, porque así como Ecopetrol subió de valor en esos años nuestros, ahora ha bajado de valor y corre el riesgo de reducir más el valor, porque en el país se ha frenado por la nueva violencia de la FARC la agregación de reservas. Es bueno decirle eso a los trabajadores de la URSS y a sus familias. A mí me extraña que en estos 4 años no haya avanzado la refinería. Nosotros dejamos definidas 2 refinerías, la de Barranca y la de Cartagena. La de Cartagena ha avanzado, aquí no. Y en nuestro gobierno se hicieron las primeras inversiones, como era toda la reconstrucción de las torres de refinación. ¿Por qué no han seguido acelerando esas inversiones? La doctora Johanna se ha referido muy claramente al tema de la violencia. Yo le pregunto a los ciudadanos de Barranca y me dicen: las bandas criminales van a los centros comerciales, extorsionan los pequeños negocios, y el gobierno Santos se ha descuidado del tema. Al otro lado, en Yondó y en el sur de Bolívar, la FARC ha recuperado la capacidad criminal que había perdido en nuestro gobierno. Esta mañana un empresario de Barranca me explicaba que
Cuando empezó nuestro gobierno, no podían los carros transitar entre el aeropuerto de Barranca y el sitio donde la carretera del aeropuerto se encuentra con la que viene de Bucaramanga. Era tanta la violencia que tenían que desplazarse a pie en esos trayectos. Yo recuerdo Barranca estaba entre la FARC, el ELN y el paramilitarismo. Los jóvenes no tienen por qué recordar, era 2002, hace 12 años, ha pasado mucho tiempo. Un muchacho de 18 años tenía 6. Un muchacho de 20 años hoy en una universidad tenía 8 años. Pero las personas maduras o mayorcitas sí tienen por qué recordar. Con el gran esfuerzo de los policías y los soldados de la patria, en nuestra política de seguridad, no dejamos a Barranca convertida en un paraíso, pero mejoró, y mejoró sustancialmente. Johanna se refería al debate de antes de anoche. Oscar Iván Zuluaga, prudente, humilde, preparado, informado, respetuoso, respetado. Presidente Santos, ensoberbecido. Cuando a mí me cuentan cómo era ese debate, digo, hombre, el presidente Santos no es tan sumiso con la paz. No es una ovejita con Maduro. Entonces a colombianos como Oscar Iván Zuluaga los maltrata. Y frente a la FARC se muere de miedo. Por Dios. Yo creo que el presidente Santos mostró antenoche que es una persona sin calidad humana. Desagradecido. Desagradecido con nuestro gobierno y con las Fuerzas Armadas. Él subió al poder sobre los hombros de las victorias de los soldados y policías de Colombia, y hoy los abandonó. Él subió al poder por nuestro gobierno. Nuestro gobierno fue el que lo hizo personaje. Por ahí lo ven pasar y la gente dice, hombre, pero ¿por qué están desagradecidos con el gobierno de Uribe si Santos nada era en la política y el gobierno de Uribe lo hizo personaje y lo elegimos? ¿Qué se puede esperar de alguien que no tiene buena condición humana? Pero sigamos viendo esto. Cada vez se parece más a Maduro. Hoy, mientras Oscar Iván Zuluaga está dialogando con los campesinos para pulir y mejorar su plan de gobierno, Santos hace un anuncio electoral del tema de víctimas con la FARC. Mi pregunta es, ¿por qué no le han exigido a la FARC que entregue esa fortuna superior a los 4.000 millones de dólares proveniente de la extorsión, del secuestro y del narcotráfico para reparar a las víctimas? Santos calla cuando la FARC dice que no entrega las armas, y Santos no le exige a la FARC ni la entrega de las armas ni la entrega del dinero para poder reparar a las víctimas. Simples anuncios electorales. Oscar Iván Zuluaga propone una política de seguridad seria, con apoyo a los policías y soldados de la patria. Por ejemplo, al policía de base, al patrullero, darle la prima de permanencia que no le alcanzó a dar nuestro gobierno. Porque los gobiernos que yo presidí cometieron errores, que humildemente reconozco. Hubo faltantes, pero yo creo que también hubo grandes aciertos en seguridad, en inversión, en política social. Entre los faltantes yo no alcancé a darle a la policía la prima de permanencia. Oscar Iván Zuluaga
le propone la prima de permanencia a la policía y Oscar Iván Zuluaga es un hombre serio y cumplido. Los gobiernos que yo presidí le dieron la pensión de retiro al soldado profesional. Hay que revisarla. Y a propósito, saludo aquí a la señora madre del coronel Dávila. Muchísimas gracias, mi señora. En su persona, un aplauso a las Fuerzas Armadas de Colombia. Oscar Iván Zuluaga propone: presidente, milagroso no hay. Los problemas del país se han acumulado. Yo creo que el país hace 4 años no estaba en un paraíso, pero iba mejor de lo que hoy va. Si el presidente Santos hubiera continuado con la política de seguridad, hoy el país estuviera en paz. Seguramente en Caracas o en Cuba estarían refugiados los cabecillas de la FARC, pero no tendrían capacidad para cometer crímenes en Colombia. Oscar Iván Zuluaga tiene un gran compromiso para estar revisando periódicamente las condiciones de bienestar de las Fuerzas Armadas. El presidente Santos hoy nuevamente trata a la FARC como que fueran iguales a las Fuerzas Armadas, los actores del conflicto. ¡Qué vergüenza! Hay 15.000 militares investigados judicialmente, más de 3.000 en la cárcel. Lo único que les ofrece este gobierno es investigar una solución después de un acuerdo con la FARC. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, querida comunidad! ¿Y nosotros qué proponemos? Vamos a presentar el 20 de julio al Congreso de Colombia un proyecto de reforma constitucional para darle la posibilidad de una libertad condicional a los integrantes de las Fuerzas Armadas presos, óigase bien, por hechos del servicio. El país no puede condicionar las soluciones a las Fuerzas Armadas a un arreglo con el terrorismo. Las Fuerzas Armadas no pueden ir a remolque de acuerdos con el terrorismo. Pero además, Oscar Iván Zuluaga, en ese entendimiento afortunado con la doctora Marta Lucía Ramírez, a quien rendimos nuestro homenaje en Barrancabermeja, Oscar Iván Zuluaga ha dicho que él continúa los diálogos con la condición de que, 1, cese el reclutamiento, secuestro, asesinato de niños. Yo estuve hace 4 días en Tumaco. Estuve el miércoles en Tumaco. Da mucha tristeza registrar los niños bomba de la FARC, cómo los asesinan, utilizándolos como niños bombas. Oscar Iván y Marta Lucía acuerdan que continuar los diálogos exige la condición también de que cese la extorsión, el secuestro y el asesinato de civiles, y también el secuestro y el asesinato de militares y policías. Hace 3 días hubo la última masacre de policías en Saravena. Por Dios, la dignidad del ser humano es la misma. Lleve un uniforme de la policía, del ejército, o un traje de ciudadano del común y corriente como nosotros. La dignidad del ser humano es la misma. Hay que respetar por igual la vida del soldado y del policía, como se respeta la vida del civil. Un país democrático que no valora la vida de los soldados y de los policías es un país que pierde la autoridad moral para exigirle a los soldados y policías que se expongan al riesgo para darle seguridad al resto de ciudadanos. Me preocupa mucho escuchar a las familias de Barrancabermeja decir cómo ha crecido aquí la drogadicción. Santos y la FARC están de acuerdo en la legalización. Oscar Iván Zuluaga dice no a la legalización de las drogas.
Nosotros decimos no a la legalización de la droga. ¿Qué propone Oscar Iván? Al drogadicto no llevarlo a la cárcel, llevarlo al hospital, rehabilitarlo. Oscar Iván de presidente, estoy seguro, hará un gran acuerdo con los alcaldes de Colombia para que todos los drogadictos participen en un proceso de rehabilitación. Eso sí, al narcotraficante, al distribuidor, a la cárcel. Y la política de prevención es la política educativa propuesta por Oscar Iván, que le voy a repetir sumaria, resumidamente. Pero además esa política es el complemento a aquello que hizo nuestro gobierno, a las familias en acción. Hoy las están presionando. Este gobierno que no tiene velas con las familias en acción, que les ha pagado incumplidamente, hoy las presiona a que voten por Santos, como presiona a los abuelos, como presiona a los familiares de las Fuerzas Armadas. Oscar Iván siempre como ministro en nuestro gobierno pagó puntualmente a las familias en acción. El programa de educación es un gran complemento a las familias en acción, un gran apoyo a los desplazados, un gran apoyo a la mujer cabeza de familia, a los sectores pobres de la nación. ¿A qué horas entran los niños al colegio en Barranca? ¿Y a qué horas salen? ¿Y qué hacen por la tarde? ¿Y los que estudian por la tarde, qué hacen por la mañana? Ustedes saben que el ocio es la madre de todos los vicios. Ahí hay un enorme riesgo. Esos socios ponen los niños en riesgo cuando hay esa presión del narcotráfico. Oscar Iván Zuluaga propone que estén todo el día en el ambiente escolar, 8 horas, 7. Si no hay colegios suficientes, mientras se construyen esos colegios, que sea con una combinación, unos en el colegio, otros en un parque, en un teatro, y al siguiente día se cambia, con 2 comidas, desayuno y almuerzo, que le ayuda mucho al empleo, a la agricultura, a la industria de procesamiento de alimentos, alivia mucho las cargas de las familias pobres. Y hoy el gobierno le genera pánico a los profesores diciendo que Oscar Iván nos va a maltratar. Hombre, mentiras, corrijan eso esta semana en Barranca, ni riesgos. Oscar Iván lo que propone es más profesores mejor remunerados. Que esos muchachos, antes de salir de bachillerato, puedan aprender un oficio productivo en el centro. Que cuando el papá y la mamá vayan al acto público a recibir el cartón de bachiller del hijo, también les entreguen un certificado de que el muchacho aprendió un oficio productivo. En el gobierno nuestro hubo un gran avance en el tema de la universidad. Salvamos la Universidad Industrial de Santander. Pasamos de 900.000 estudiantes universitarios a 1.700.000. Hoy se propone, Oscar Iván, que todo bachiller pueda entrar a la universidad o a una tecnología, presencial o por internet. Ustedes saben que el internet moderno permite que se ponga una pantalla aquí, que a través de esa pantalla, desde cualquier sitio del mundo, un profesor le enseña a los estudiantes, y que es como una televisión en doble vía, que el estudiante le puede estar interlocutando con el profesor. Eso hay que aprovechar. Y para que no haya excusa, que la universidad o la tecnología para los sectores pobres sea gratuita. Pero Oscar Iván también tiene una gran propuesta de vivienda. Hacer 1.200.000 sin ahorro programado. Quitarle a la gente, a la ciudadanía, el requisito del ahorro programado. Y que la financiación a los sectores pobres y medios no les cueste al mes
una cuota superior a lo que pagaban por arrendamiento. Pero en una ciudad de la importancia de Barranca Bermeja, quiero decir esto: el presidente Santos irresponsablemente anda diciendo que el gobierno nuestro fue regresivo en lo laboral. Él debería darse cuenta cómo salvamos a Ecopetrol, cómo creamos el Fondo Emprender del SENA por esas reformas. Y hoy nosotros proponemos lo siguiente: mientras el presidente Santos ha gravado a los trabajadores de ingresos medios con más tributos, nosotros proponemos una prima de vivienda para los trabajadores colombianos del sector privado que ganen hasta 4 salarios mínimos, igual al 10% del salario mínimo. Eso sería una prima de aproximadamente 720.000 pesos al año, para que no le haga daño a la empresa buscar un alivio tributario que le compense a los empleadores y así lograr que vayan bien los trabajadores y bien las empresas en un país solidario, contrario al odio de clases de Venezuela. Ese odio de clases que en Venezuela arruinó a las empresas, ha arruinado a los trabajadores y tiene la economía desabastecida. Yo vengo de Cúcuta. Oyes que son muy amigos Maduro y Santos. Los cambios de la vida. Santos como se las tiraba de bravucón con Chávez. Y como es muy amigo de Maduro hoy. Que este Santos, con razón, escondía los colmillos cuando estaba en nuestro gobierno. Los vino a sacar de elegido. Para disimular insultaba a Chávez y nos lleva por el mismo caminito del chavismo. Hombre, yo no sé por qué se me olvidó aquella cosa que dice: de las aguas mansas líbranos, Señor, que de las peligrosas me defiendo yo. Yo, ¿por qué no le pedí al Señor en aquella época que nos librara de esa mansedumbre de Santos? ¿Cómo nos dejamos engañar? Hombre, yo es que tan avispado, nacido en un pueblo de montaña, Antioquia, donde no hay uno solo retrasado, y haberme dejado dar este caño Santos. Increíble, 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 querida comunidad. Santos en salud, ¿saben cuál es el gran problema en la salud de este gobierno? Que se le entregó a la politiquería. Caprecón del Estado la maneja un politiquero. Salud no cooperativa, la intervención la tiene un politiquero. ¿Qué propone Oscar Iván? Quite esa politiquería de allí, que eso lo maneje una facultad de medicina de una universidad de prestigio. Lo que hay mejor es hacer EPS como Saludcop y Capricón en manos de una universidad, de una facultad de medicina, de una universidad de prestigio, y no en manos de la politiquería. Juzguen ustedes. Que se permita una gran participación de médicos, enfermeras en la dirección de los hospitales, pero garantizando la sostenibilidad financiera. Que el carnet del CISBEN sirva en cualquier parte, o en Barranca, o en Sabana de Torres, o en Lebrija, o en Bucaramanga. Que la salud no la reduzcan a acetaminofén o a ibuprofeno. Que los medicamentos de las enfermedades de alto costo estén en el POS, para que el ciudadano no lo tenga que reclamar por tutela. Que cuando a uno de ustedes le demoren una cita, pueda llamar por un código de una línea gratuita del teléfono a la superintendencia y reclamar. Y que nosotros en el Congreso estemos preguntándole periódicamente a la superintendencia cuántos reclamos ha recibido, cuántos reclamos ha tramitado, cuántos reclamos ha dejado de tramitar, con temas que el país se va a demorar en superar.
como es el gran faltante de médicos especialistas. Hablamos de la juventud, del programa de educación. Déjenme hablar del programa de los viejos. El gobierno nuestro apoyó 850.000 adultos pobres de Colombia. Oscar Iván Zuluaga dice que hoy hay 3 millones de ancianos pobres, que hay que avanzar hasta que esa cobertura llegue a esos 3 millones. A los jubilados, ayer me decía una señora en Cúcuta que ella se ganaba una pensión de 700.000 pesos y que le quitan 84.000 para salud. La propuesta de Oscar Iván es que para esas pequeñas pensiones haya un alivio sustancial en la cuota de salud. ¿Quiénes de las compatriotas aquí presentes son mamás? Levanten la mano. Lo que les voy a decir no se le ocurrió a mi gobierno, pero me siento muy ilusionado por Colombia que lo esté proponiendo Oscar Iván Zuluaga. Primero, cuando una mujer va a tener un niño, se preocupa, ¿nacerá aliviado? ¿Lo podría alimentar? ¿Le podré dar estudio? ¿Le será posible que llegue a la universidad? ¿Vivirá tranquilo? Angustias de mamá. Y dicen las mamás, ¿y qué pasará con él cuando yo me muera? Oscar Iván Zuluaga ha propuesto que cuando nazca un niño colombiano de los estratos 1 a 4, se le dé un bono de 1.300.000 pesos. No para que se lo gasten, sino para capitalizarlo, a fin de que cuando ese muchacho esté viejo, con cargo a ese bono capitalizado, le puedan pagar la pensión. Estas son algunas de las propuestas de Oscar Iván. Oscar Iván nació en un pueblo de Colombia, como muchos de nosotros. Barranca está en el Plano, el Chucurí está más o menos en la loma, San Vicente en un vallecito, el Carmen más en la loma. Nació en un pueblo de montaña, como los pueblos de la cordillera santanderiana, en una familia sencilla, trabajadora, como las familias de los aquí presentes, laboriosa. Oscar Iván lo hizo muy bien en la empresa privada. Fue concejal de su pueblo antes de la Constitución del 91, cuando a los concejales no les pagaban. Y después lo eligieron alcalde. Renunció a la empresa privada. Se llevó a su familia de Bogotá a vivir a Pensilvania. Hizo esa alcaldía con gran civismo. Lo escogieron como el mejor alcalde de Colombia. En nuestro gobierno, como el mejor ministro de Hacienda del continente. Un hombre sencillo, laborioso, cumplido, honorable. Estimada comunidad, honorable Oscar Iván. Ustedes lo han visto como lo definía la pastora, lo definía Johanna, la representante, sin arrogancia, como lo vieron ustedes en televisión. Una señora en Bucaramanga hace 20 días me estrujaba el hombro y me decía, oiga Uribe, cuénteme una cosa, ¿será que Oscar Iván se tuerce? Yo hubiera contestado a ustedes, yo le dije, no señora, ese no se tuerce, ese está hecho de un barro firme, está hecho de un acero inflexible. Entonces le dije, pero mi señora, ¿por qué me pregunta? ¿Por qué sería que me preguntó la señora? ¿Por qué qué? ¿Quién se torció? No, yo. Por eso me dijo, digo, Uribe, es que vos sabés que esta duda surge, porque el que subimos allá se... Así me lo dijo la señora Oscar Iván. Y me dijo la señora, pero garantízame que hay firme, si hay firme como vos, Uribe. Y el señora, mejoradito, porque yo exploto y Oscar Iván es sereno.